Saludos. En esta exposición les hablaré acerca de los planes y estas acciones que se pueden hacer para la seguridad y salud, ¿cierto? En el trabajo. Entonces quisiera iniciar hablándoles acerca de cuál es ese primer paso que yo tengo para evidenciar, evidenciar y prevenir una acción de emergencia dentro de mi lugar de trabajo. El primer paso que yo puedo hacer es identificar estos riesgos que están asociados a estas actividades que yo estoy realizando. Como podemos observar en la fotografía, eso es lo que yo quiero evitar, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer es identificar cuáles pueden ser estos posibles riesgos que se me pueden presentar a mí. Esto yo lo puedo catalogar como una meta, ¿cierto? Lo que yo quiero erradicar. Para eso, ¿qué debemos hacer? Observemos la siguiente diapositiva. Nosotros debemos analizar estos dos puntos. El primero es la situación actual que se está viviendo. Se está presentando una situación de riesgo en la empresa. Esto es lo que yo deseo sustituir. Es decir, lo que yo debo hacer es priorizarlo, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser esos factores de riesgo? Enumerarlos y atacar los más prioritarios, los más que pueden ser una fuente de emergencia, erradicarlos, ¿cierto? Sustituirlos. Analizarlos, cuál puedo sustituirlos, cómo lo puedo controlar, señalizarlos y tener esa situación bajo control. Esta es la situación actual, esta sería la situación ideal de cómo yo idealizo, pues erradicando esa situación, cómo sería entonces mi empresa erradicando esa situación. ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces mire, ya llevamos el primer punto, que es identificar cuál es el problema, ¿sí? El segundo punto es cuáles son las actividades o estrategias que yo debo aplicar para erradicar esa situación de amenaza. Entonces, mire, ¿qué actividad podría hacer yo? Bueno, podría hablar o capacitar a mis empleados acerca de cuáles son esos elementos que se pueden utilizar para prevenir esas situaciones de riesgo, ¿cierto? Para eso yo utilizo la comunicación. Esta comunicación es abierta, es libre, no debería tener barreras y esta comunicación yo la puedo hacer de acuerdo a diferentes estrategias. Por ejemplo, puedo hacer una capacitación, puedo hacer un folleto, puedo hacer una cartilla, puedo incluso hacer ilustraciones y colocarlas alrededor de paredes, ¿cierto? Señalizaciones. ¿Para qué? Para yo advertirle a mis empleados y de esa forma pues estarles al tanto de que puede existir una situación de riesgo y cómo reaccionar ante ella, que es algo importante. ¿Listo? Entonces, mire, llevamos dos puntos. El primero es identificar los factores de riesgo. El segundo es establecer actividades, estrategias para yo atacar o erradicar esa situación, ¿cierto? Vamos a ver ahora mediante un esquema cómo organizar eso. Muy bien, aquí está. Entonces, aquí el primer punto ya yo les hablaba, realizar ese plan, ¿cierto? En el segundo punto son esas capacitaciones que yo puedo realizar o esas actividades. El tercero, como podemos observar aquí, es yo planearlo en el tiempo. Para eso es importante hacer un esquema. Un esquema yo lo puedo hacer, ¿cierto? Mediante unos cuadros y evidenciarlo en el tiempo. ¿Para qué será? Bueno, porque durante el tiempo yo puedo establecer cosas puntuales que hacer, porque si no de pronto se nos olvida, lo planeamos más adelante, no se hace, pero en cambio si se escribe, si se hace específicamente con un cronograma, las cosas se cumplen. Y gracias a este cronograma entonces yo puedo hacer unas evidencias. Estas evidencias las puedo tomar ¿para qué? Para precisamente hacerle un seguimiento. Y esa palabra es muy importante, el seguimiento. El seguimiento son esas inspecciones que me permiten a mí evidenciar si realmente las actividades que yo planteé al principio, las estrategias, me están cumpliendo o no. Porque si realmente estas estrategias que yo planteé con el tiempo no me están dando resultados, ¿qué debo hacer? Cambiarlas. Y para eso se necesita entonces ese cronograma, ese esquema, ese seguimiento que yo le voy a hacer para ver si se están cumpliendo o no. Listo. Y como último punto, establecer esos responsables, esas personas que van a estar atendiendo esas situaciones y van a estar durante todo el proceso vigilando
y realizando observación para que se cumpla o no. ¿Listo? Entonces, si tenemos en cuenta este esquema, es muy importante y de esa forma, pues entonces se pueden prevenir esas situaciones de riesgo y estar alerta ante posibles emergencias que se puedan suceder o que puedan ocurrir en el futuro. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado y que hayan comprendido. Muchísimas gracias.